Bueno, en primer lugar agradecer al segundo Foro Virtual Educa, de Foro Andino Virtual Educa, y a las autoridades de la Universidad de las Peruanas por haberme invitado y permitir que traigamos nuestras experiencias desde la Universidad Nacional del Litoral, que está situada en la República Argentina, en Santa Fe. Ahí podemos ver algunas imágenes. La Facultad de Ingeniería Química, donde yo soy profesor, fue fundada junto con la Universidad del Litoral en 1919 y tiene varias carreras de ingeniería y también licenciaturas. Bueno, esta presentación en general va a versar sobre la incorporación de las TIC en la enseñanza de la física, simulaciones, experimentos informatizados, laboratorios remotos, y la parte de la incorporación del laboratorio remoto a un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Y vamos a hacer también una evaluación del uso de un experimento remoto y aspectos pedagógicos y didácticos sobre las enseñanzas en física con las nuevas tecnologías. Bueno, sabemos que la física es una asignatura básica de todas las carreras de ingeniería, como tal es una ciencia experimental. Se basa en la construcción de modelos y es importante la interacción entre fenómenos físicos y modelos, tanto en el desarrollo de la física, la investigación, como la enseñanza de la asignatura. Es importante que los alumnos realicen experimentos directos, o sea, tengan contacto directo con el mundo físico real, que los laboratorios remotos en este caso permiten realizar experimentos directos, pero a distancia, en forma robotizada. También la utilidad de las simulaciones, que nos brindan una facilidad de acceso, flexibilidad, posibilidad de control de variables. Empezaremos con el tema de las simulaciones. Las simulaciones, bueno, sabemos que son modelos físicos, matemáticos en acción, o sea, representaciones del mundo físico. En la enseñanza, una simulación puede complementar, reemplazar o combinarse con experimentos. También permiten representar gran cantidad de situaciones distintas en tiempos muy breves. Tienen la gran ventaja de las imágenes y gráficos presentados al momento prácticamente de hacerlas y no representan riesgos para el sistema ni para el usuario. Permiten realizar experimentos con modelos de fenómenos que podrían ser inaccesibles en la práctica. Es decir, hay muchos fenómenos que no se pueden reproducir a escala de laboratorio y eso nos facilita la simulación. Como limitación, podríamos mencionar que el modelo no es la realidad, no hay que confundir, sino que es una aproximación a la realidad. Acá vemos, bueno, en el caso de una simulación que nosotros utilizamos en la enseñanza, se llama movimiento de partículas libres y que permite simular el clásico movimiento de un proyectil, ya sea lanzado en forma oblicua o en caída libre, con la diferencia que permite incorporar el modelo de caída en el aire, no solamente en el vacío. Y eso, digamos, permite ampliar mucho el estudio de este fenómeno, por ejemplo, con partículas de distinto tamaño, de distintas formas y de distintos materiales. En este caso vemos, para algunas experiencias con distintos tamaños de partículas, vemos que el movimiento se produce en forma diferente. En algún caso la velocidad llega a ser constante, una velocidad límite, en otro caso varía linealmente con el tiempo y en otro caso tiene una variación diferente. Esta es otra simulación que utilizamos en el caso de física eléctrica. El principio de superposición en el campo y potencial eléctrico, donde observamos en la pantalla cómo un campo eléctrico aparece como una suma vectorial de campos individuales creados por distintas cargas eléctricas. Asimismo, se pueden ver cuando la distribución de cargas es continua en una línea, las líneas de campo y las superficies equipotenciales, que es un experimento de tipo virtual o, digamos, una simulación que no es fácil o prácticamente es imposible hacerlo en la práctica. Con esto los alumnos pueden estudiar muchos conceptos sobre estas magnitudes físicas.
Esta es otra simulación que utilizamos, que si bien es comercial, lo que nosotros aplicamos es una versión para estudiantes que es gratuita. En este caso simula circuitos eléctricos. En el ejemplo vemos un circuito eléctrico de corriente alterna y se puede ver la onda de tensión que muestra, por ejemplo, un osciloscopio. Esta es otra simulación que hemos desarrollado nosotros, el software de difracción, que trabaja en base a la difracción de la luz. Básicamente un emisor de luz puede ser monocromática o policromática, red de difracción, que puede ser incluso una ranura, dos, n ranuras, se puede variar el ancho, se puede variar la distancia, la longitud de onda. Con la longitud de onda se varía el color de la luz. En este caso es un color naranja que corresponde a 630 nanómetros y se puede observar la figura de difracción e interferencia que produce, tanto como se simula en una pantalla como la función de intensidad en función de la posición. Y esto tiene mucha aplicación en la espectroscopía. Acá vemos la simulación de cómo actuaría una red de difracción con luz blanca que separa los distintos colores. Este es otro sistema también que hemos desarrollado nosotros, quizás el más completo o más elaborado, porque es un sistema de lentes y sistemas ópticos que uno puede elegir entre dos modelos. El modelo básico, común, que todos utilizan de lentes delgadas, y el sistema de lentes gruesas, que se acerca mucho más a la realidad de los sistemas ópticos que se utilizan en la práctica. Acá tenemos el modelo de lentes delgadas, donde uno puede elegir la cantidad de lentes, puede ver la marcha de rayos, puede simular, por ejemplo, el modelo de un microscopio, ver el aumento que tiene, en fin, todas las distintas variables que intervienen en este tipo de fenómeno. Y acá tenemos el modelo de lentes gruesas, más cercanas a la realidad, en donde trabaja con objetos extensos, en este caso, bueno, una figura que actuaría como objeto, y vamos a ver cómo se formarían las imágenes para distintas aperturas de diafragma. Sabemos que un diafragma, cuando más cerrado esté, por ejemplo en una cámara fotográfica, nos provee una imagen que es más nítida. Eso lo vemos acá, como para 2 centímetros de apertura se ve la imagen casi idéntica que el objeto, después un poco borrosa para 4 y muy borrosa para 8 centímetros. Eso tiene que ver con lo que se llaman aberraciones de las lentes. Bueno, y otro tipo, digamos, de herramientas informáticas que usamos para la enseñanza de la física son los llamados experimentos informatizados. O sea, son experimentos reales que se controlan por computadora. Usan sensores y en muchos casos interfaz de conversión analógico-digital. Tiene la ventaja de la precisión en las mediciones, la frecuencia que miden, el procesamiento de datos, la ventaja de la graficación de los resultados y algunas desventajas que pueden ser limitaciones en cuanto a la variabilidad y la automatización de tareas que puede inducir a que los alumnos no aprendan a medir, calcular y graficar. Por eso normalmente se combinan con otro tipo de actividades prácticas. Este es el primer equipo que hicimos, ya del año 96, rieles con volantes, que el movimiento de rototraslación con sensores ópticos que presentan acá los resultados de tiempo en función de la posición, y vemos posición, velocidad y aceleración que se pueden estudiar perfectamente con este tipo de sistema. Acá tenemos otro experimento informatizado que es para el estudio de los circuitos RLC en régimen transitorio, donde se utiliza una placa de conversión analógico-digital que trabaja con una alta frecuencia de conversión. Los alumnos lo que hacen es armar los circuitos, como se los ve en este dibujo, en esta figura, y después que arman el circuito correspondiente, lo operan desde la propia computadora y ahí obtienen gráfica experimental y pueden compararlo también con una simulación. O sea, es un experimento real en donde obtienen los datos numéricos que lo pueden incluso procesar en otros sistemas de procesamiento de datos. Este es otro dispositivo
que se llama un lector de espectros de ranuras y redes de difracción con un láser, una red. El sensor se va desplazando de un punto a otro y va tomando las intensidades de luz que se grafican también en la computadora. Y acá vemos la gráfica obtenida, en la cual también se puede hacer una simulación para comparar con los resultados experimentales. Y de esta forma, bueno, se puede en este caso, en este ejemplo, son 3 ranuras, se puede hacer con muchas ranuras, con una o con lo que sea. Los alumnos, por ejemplo, pueden medir la longitud de onda de la luz con una red de difracción. Y finalmente los laboratorios remotos, que son similares a los anteriores, son experimentos reales, controlados por usuario a distancia a través de Internet. O sea, un sistema prácticamente robotizado en el cual el experimento se conecta a un servidor. Muchas veces se utilizan cámaras IP o cámaras web y permite aprovechar y compartir recursos entre muchos centros de enseñanza, sobre todo cuando se trata de equipamiento costoso, facilita el acceso a alumnos. Puede dar una sensación de no ser un experimento real, eso se supera de alguna manera con las cámaras digitales, y también que el alumno no manipula elementos físicos en forma directa, cuestión que se compensa con otro tipo de trabajos experimentales en donde el alumno interactúa en forma directa con los elementos físicos. Acá tenemos uno de ellos, que es un experimento remoto, circuitos RC, RL y RLC, similar al que habíamos visto que estaban armando los alumnos, pero esto está manejado a distancia, o sea, la placa de adquisición de datos está conectada a la computadora y los alumnos arman los circuitos a través de Internet. Puede ser de una ciudad a otra, uno puede estar en Lima, por ejemplo, con una computadora y esto en Santa Fe funcionando, ¿no? En un sistema de experimentación real se obtienen los datos en forma numérica, las gráficas, y así se pueden hacer las distintas experiencias. Este es otro sistema también, experimento remoto, donde se llama el movimiento de rototraslación de volante por los rieles, en donde uno a distancia también lo puede controlar, se fija el ángulo, o se elige el ángulo de inclinación del volante, 2, 3 grados por ejemplo, y el volante después se lo libera, todo en forma automática, y a medida que se desplaza por el riel se van tomando los tiempos con barreras infrarrojas, que son las que nos proveen los datos, o sea, el usuario, en este caso el alumno, recibe los datos que envía el sistema a través de Internet. Esta sería la pantalla de usuario, donde tiene los tiempos y distancias, una tabla y una gráfica. Y acá lo que muestra la cámara web, o sea, el alumno puede ver en tiempo real cómo a medida que él opera las distintas instrucciones o órdenes para que se realice el experimento, cómo evoluciona el sistema, o sea, el volante que se va desplazando lo ve en tiempo real al experimento. Este es otro experimento que es el campo magnético de un solenoide. Se lo estudia con un par de sensores de efecto Hall que se pueden desplazar en forma axial y en forma lateral y se pueden medir. Acá vemos una representación pictórica de ese solenoide, que es la pantalla que opera el usuario, y bueno, puede en distintos puntos medir, en este caso el campo magnético, le presenta una tabla de valores y también abajo, en la parte de abajo a la derecha, se pueden ver los vectores de campo magnético. Acá vemos el mismo sistema, cómo se lo observa a través de una cámara web en forma online. Y este sería el cuarto experimento, que no está situado en la Universidad del Litoral como los anteriores, sino que en la Universidad Nacional de Rosario, que está a 150 kilómetros aproximadamente de Santa Fe, que ya es de ingeniería electrónica, y lo que hace es el estudio de distintos dispositivos, diodos, transistores, transistores de efecto de campo, Zener, fototransistores, distintos elementos electrónicos que se pueden estudiar sus curvas, su comportamiento real, no simulado, a través de también la medición a distancia. Estas serían las gráficas que aparecen, que recibe el alumno que está operando el experimento remoto. Bueno, y finalmente
el laboratorio remoto, cómo se incorpora en un aula virtual. O sea, se lo integra con simulaciones, con otros materiales didácticos al aula virtual. O sea, esto sería apto incluso para educación a distancia o para un sistema de educación mixta, presencial y a distancia. Hay interacciones virtuales, ya no solo entre alumnos y experimento, sino entre los propios alumnos y docentes y alumnos. Y está enseñado para ambas modalidades de educación. Esta sería la plataforma en la cual se utiliza una Moodle, que es gratuita. O sea, ahí están las distintas tareas, chat, foros, recursos, tareas. Es decir, los alumnos se comunican entre ellos y con el docente a través de esto, elevan su informe de trabajos prácticos. Todas las actividades se hacen a través del entorno virtual. Bien, acá, por ejemplo, vemos un caso de material didáctico a la izquierda y a la derecha, por ejemplo, el chat, cuando se comunican entre sí, ya sea el docente con los alumnos o los alumnos entre sí. Y esto, digamos, nos ha llevado a formular un proyecto que se va a desarrollar el próximo año, Redes, que digamos, básicamente es para establecer una vinculación entre distintas universidades que tienen laboratorios remotos y poder cooperar. Las instituciones que van a participar son la Universidad Nacional de Rosario, que es la que dirige el proyecto, la Universidad Nacional del Litoral, nosotros, y una universidad de España, de Deusto Bilbao. La idea es que estos experimentos después se integren a través de convenio con otras universidades para poder compartir estos recursos. Bueno, para evaluar el uso de un experimento remoto hacemos encuestas a los alumnos, informe de trabajos prácticos, encuestas docentes del curso, resultados de exámenes parciales y finales, asumiendo que lo que se está incorporando, saberes diferentes, y usamos una metodología de investigación que combina herramientas cuantitativas y cualitativas. Acá están, por ejemplo, algunas de las encuestas que se hacen a los alumnos, las dificultades técnicas, el tipo de dificultades experimentales, en general son favorables las opiniones de los alumnos, el grado de dificultad de las actividades, esto ya entra en la parte didáctica. Por ejemplo, después de esto tiene que ver con las interacciones que se producen, o sea, quién ayuda, cómo se ayudan los alumnos entre sí o con el docente para resolver las dificultades que tienen. Y los aspectos didácticos de la utilización de las TIC a nosotros nos parecen fundamentales, los problemas pedagógicos que se abordan, o sea, la relación de la tecnología didáctica, los aspectos comunicativos y constructivos, sobre a qué le llamamos mejor aprendizaje, construcción de conocimiento, diseños de actividades con TIC. Estas serían las partes que vamos a tocar en este apartado. Bueno, los problemas pedagógicos, vamos a destacar de alguna manera lo que advierte Giovanni Sartori, que él dice que el Homo sapiens se está transformando en un Homo videns por efecto de la televisión, como que esto está repercutiendo negativamente en el sistema cognitivo, que se vuelve empobrecido e incapaz de manejar abstracciones y conceptos. Nosotros podríamos agregar pérdida del hábito de lectura, de redacción, de expresión oral. Esto es otro problema pedagógico que nosotros hemos detectado, que es el test de pensamiento lógico que se ha hecho sobre alumnos ingresantes a la Universidad del Litoral en el 91 y en Colombia en el 2004, ya alumnos que han terminado el primer año, en donde el nivel de operaciones formales, que tendría que ser la mayor parte de los alumnos que estén en estas condiciones, porque es donde se emplea un mayor nivel de abstracción, tiene apenas un 10% de los alumnos. En cambio, en el nivel de operaciones concretas, que es el menor nivel de razonamiento, vemos que está ubicada la mayor parte de los alumnos, lo cual es todo un problema para poder que los alumnos aborden los contenidos universitarios. Esos problemas se están detectando y pensamos que a través de las nuevas tecnologías tenemos que ver cómo se pueden ayudar a subsanar. Al respecto, bueno, Mariana Maggio, una pedagoga argentina que plantea que la transformación de la forma de enseñar no se produce por la renovación de los artefactos, sino por la reconstrucción de los encuadres pedagógicos de esta renovación, ¿no? Que es más importante la parte didáctica en este sentido. Y que Papert dice que
que no hay que superar el concepto de con las nuevas tecnologías se enseña lo mismo que antes, pero de una manera más eficiente, como que se cambia en realidad el paradigma educativo. Y también Simon Papert, que es de alguna manera un referente importante de todo esto, dice que lo importante es unir los aspectos informativos y constructivos de las nuevas tecnologías, ¿no? Y con eso vamos a estar aprovechando el mayor poder, digamos, que lleva Internet. Bueno, la importancia del aprendizaje genuino, aprendizaje significativo, lo que dice Brunner, es decir, aprender a pensar con lo que uno ya ha adquirido, o sea, con pocos conocimientos, poder resolver muchos problemas. Y otro concepto importante nos parece es el tema ayudar a los alumnos a construir su conocimiento, o sea, el concepto de constructivista del aprendizaje, en el cual las actividades de comprensión que el alumno realice son las fundamentales para el aprendizaje y que deben ser propuestas y apoyadas por el docente. Perkin decía que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. El diseño de actividades con nuevas tecnologías, la enseñanza basada en la resolución de problemas son algunos de los conceptos. Problemas que no sean solo numéricos, sino también con respuestas cualitativas y conceptuales. Problemas abiertos, actividades colaborativas, desafíos, cuestiones que en lo posible estén vinculadas a la vida cotidiana. Son algunos de los criterios que tenemos en cuenta. Un ejemplo, por ejemplo, con el de caída de los cuerpos, del movimiento de partículas libres. Por ejemplo, decirle al alumno que pruebe en la caída de los cuerpos en aire para cuerpos de distinto tamaño y para distintas densidades. Analizar cómo varía la velocidad de caída con la densidad y el tamaño del cuerpo, cómo tiende a ser la caída de cuerpos muy pequeños, cómo explica la relativa estabilidad de la niebla y el polvo atmosférico. Considere las fuerzas que actúan sobre las partículas. Este es otro ejemplo con circuitos eléctricos donde se presenta un circuito con varias lámparas, con conexiones en serie y en paralelo, y se le pide al alumno que analice y que después confirme con la simulación cuáles lámparas brillan más, cuáles brillan menos, cuáles brillan igual, y qué pasaría en el caso de que uno cierre la llave que ahí se indica, en el cual una de las lámparas queda en cortocircuito. Esta sería la simulación que se hace con un software que es de acceso gratuito. Esta es con otro software también que utilizamos nosotros, el Circuit Maker. Y acá tenemos otro ejemplo que donde se simula, digamos, en vez de una lámpara, dos lámparas en serie y se analiza lo que pasaría con la corriente. Se pregunta qué pasa si se reduciría o no la mitad. Acá tenemos una simulación que da una respuesta afirmativa, otra que da una respuesta negativa, y finalmente la parte experimental, que es la que va a dar la respuesta definitiva y que te dice que es negativa. Los objetivos que entendemos que se alcanzan es que el desafío promueve la motivación, el carácter abierto del problema abre espacios a la creatividad, que la combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos ayuda a la abstracción, que la combinación de modelos con experimentos reales ayuda a la formación de conceptos y que el trabajo colaborativo entre pares promueve la solidaridad y el respeto mutuo. Son objetivos que a nosotros nos parecen importantes. Las conclusiones que llegamos con este trabajo es que las tecnologías pueden brindar herramientas cognitivas potentes. No hay que perder nunca de vista los problemas ni los enfoques pedagógicos, que el aprovechamiento de las TIC depende en gran medida del diseño didáctico, que las herramientas y metodologías a utilizar no deben estar determinadas por la moda, sino por la funcionalidad, o sea que uno tiene que usar lo que sea útil, no importa que sea lo último, y que el fundamental que el docente esté capacitado y convencido de los aspectos metodológicos. Eso es para nosotros un hecho muy importante porque de eso depende en gran medida el éxito que se puede tener. Y después que el trabajo en red y la colaboración entre docentes e instituciones puede potenciar el trabajo para el beneficio de todos y sobre todo de la inclusión social, o sea, colaborar entre distintas instituciones para que estas herramientas puedan ser útiles para todos. O sea, nosotros particularmente tenemos un sitio en el cual se pueden bajar gratuitamente estas simulaciones que hemos mostrado, que eso es todo lo que queríamos
mostrar en esta presentación. Muchas gracias.